Qué alegría, qué bendición es estar ante tu presencia cuando te alabamos, Señor. Cuando nuestros corazones se inflaman de alegría al saber que tú estás siempre junto a nosotros cuando nos reunimos en tu casa, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Que en esta mañana, Señor, mires a cada uno de tus hijos, que tengas la bondad de bendecirnos, Señor. Mira a mi hermana Leti, Dios mío, bendice su vida, ayúdale en todo lo que anhela su corazón. Dice mi hermana Wanda, Samuelito, su esposo, que tu gracia y tu misericordia siempre les acompañen. Señor amado, pongo el altar en tus manos, dale a mi hermana Seña, mi hermano Luis, su familia, que en cada momento los bendigas y les complazca las peticiones que hay en su corazón, Señor. Gracias por mi hermana Nixa, Señor, por Davidcito, Señor, toda su familia, que Padre Santo siempre le des fortaleza para seguir, Dios mío, ayudando a su hijito, Señor, y a su familia. Gracias te doy por mi hermano Nirio, gracias por mi hermana Marielis, por Fabiana, Fabiolita, que continúen bendiciendo a esa familia. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Mauricio, Señor, de Ligia, de sus niñas, de David, Señor, de Natalia, de sus hijitos, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, de mi persona. Gracias por todos tus hijos que no pudieron venir esta mañana por una u otra razón. Que donde quiera que se encuentren, tú los bendigas, Señor, y les ayudes, Padre. Ahora, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones para que nos vayamos contentos de haber venido a este lugar, Señor. Llena nuestras vidas, nuestros corazones de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar una vez más en tu casa, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los cristianos tenemos que acordarnos claramente cuáles serán los acontecimientos de acuerdo a la Biblia. Nosotros miramos, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nos habla de la venida del Señor. Esto significa el rapto del Señor. El Señor viene por su iglesia, como dice su palabra, Él viene por su iglesia, por la novia, que esté sin mancha y sin arruga. Ese va a ser el primer acontecimiento. Esto puede pasar en este mismo momento, esto puede pasar mañana o cuando el Señor quiera. Pero la iglesia tiene que mirar que ese es el acontecimiento que define lo que va a ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué pasará entonces si es que el Señor viene este día? Lleva a su pueblo, lleva a su gente, y se queda las personas que nunca quisieron reconocer la soberanía y la grandeza del Señor. Y se quedan ellos, como dice la palabra, a la gran tribulación, al sufrimiento y al dolor como nunca haya pasado en el mundo entero. Entonces, entendamos muy bien. Primero se da el rapto, de acuerdo a la palabra. Luego se queda la gente que no se fue con el Señor a la gran tribulación, a un sufrimiento que nunca ha pasado la iglesia. Y finalmente el Señor viene a juzgar a toda la humanidad. Viene Él con su ejército de ángeles. Entonces, en esta mañana, como les habíamos dicho la semana anterior, les dije que iba a hablar justamente la venida del Señor. Voy entonces a referirme en el libro de Mateo, capítulo 24, y estaré analizando los versículos de la palabra de Dios a partir del verso 29 al 39, y ustedes me siguen mientras yo vaya avanzando y explicando cada versículo. Entonces voy a empezar leyendo en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 29, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Exactamente lo que les dije. Después de la tribulación va a pasar esto. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿la gente está apercibida de lo que va a ocurrir? ¿La gente está entendiendo? Yo me temo que no, hermanos. Aún me atrevo a decir que en contexto cristiano, como que
no estamos digiriendo lo que va a ocurrir. Dice que después de la tribulación va a pasar todas estas cosas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos se conmoverán. Imagínense ustedes, amados hermanos, la situación en que la gente que se quedó a la gran tribulación tiene que ver esto. Hay oscuridad, no hay luna, no hay sol. Las estrellas bajarán. O sea, realmente un caos tremendo de lo que va a pasar. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre, Jesucristo. Dice que todos verán la venida del Señor. La gente que se quedó a la tribulación verá la soberanía, la magnificencia del Señor venir. ¿Cuánta gente, si alguna vez escuchó esta palabra, dirá, eso es una utopía, eso no va a pasar nunca? Y la gente sigue desarrollándose en su vida, en su pecado, haciendo lo que quiera, pero sin detenerse a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando venga esto, hermanos amados, yo quiero imaginarme la confusión que habrá en el mundo entero. Viene el Señor con todo poder. Ya no viene como Él vino en el nacimiento. Hoy viene el Rey de Reyes con poder, con su ejército, con sus ángeles. Amén. ¿Cuánta gente se reirá que esto no pasará? ¿O cuánta gente está diciendo, no, esto nunca va a haber? Pero ya vamos a ver luego que sí va a pasar. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En los 4 puntos cardinales, toda la gente vendrá, todas las tribus se unirán, los que estuvimos con el Señor. De los 4 puntos cardinales nadie se quedará sin esa bendición de ver al Señor. Fíjense ustedes, amados hermanos, la grandeza de ver al Señor. Pero dice que viene con sus ángeles. Los ángeles tocarán trompetas en el mundo entero. La gente nunca habrá entendido, nunca se habrá imaginado que llegaría este día. Por eso es que la gente hace lo que quiere, hermanos. Por eso es que a la gente no le importa. Y aún me atrevo a decir, en la misma iglesia de Cristo, hablo en términos generales en el mundo entero, no hay ese fervor que deberíamos tener todos los días. Es decir, estar preparados para el gran acontecimiento, sea para el rapto, para venir al Señor. Pero tenemos que estar listos, hermanos. Cada día pensando que puede ser nuestro último día. Cada día sintonizándonos con las cosas del Señor. Que no haya en absoluto, nunca en nuestras vidas, desviación, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar siempre pensativos, hermanos, de que esto puede darse en cualquier momento, en cualquier día. Y que el día que amanece debe ser para nosotros la urgencia del caso para ponernos en cuentas, hermano. Usted puede estar trabajando, puede estar en el descanso y puede venir el Señor. Usted y yo no queremos quedarnos si se produce el rapto, porque las cosas que va a pasar a la gente es terrible, hermanos. La gente no entiende eso, nunca entendió. Desde la creación de la humanidad, la gente nunca entendió. Adán y Eva nunca entendieron la grandeza de Dios. Y así ustedes ven la historia de la Biblia, de generación en generación, siempre pecado, siempre haciendo cosas terribles. No entendían. El libro de Jueces vemos cómo nos relata
la dureza del corazón de los israelitas. Estaban caídos por años, a muchas veces 7 años, 20 años, bajo la esclavitud de sus enemigos. Clamaban al Señor. El Señor dice que levantaba un juez y liberaba a su pueblo. Luego que pasaba algún tiempo, regresaban nuevamente al pecado. Comentábamos el otro día con mi esposa que todo un Salomón lleno de tanta sabiduría tuvo que contagiarse con aquellas mujeres impías paganas que le llevarían a adorar a los Baales, que le llevarían a edificar altares para sus dioses. Miren ustedes, hermanos, un hombre tan dotado de sabiduría, sin embargo, no pudo sostenerse. Nos habló esta mañana la hermana Mariela, ¿no es cierto?, que hay que perseverar. Perseveró Salomón. La Biblia no me dice que perseveró. Se contagió un hombre de tanta inteligencia, un hombre admirado en el mundo entero en aquel entonces. Entonces nos dice la palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Nunca estemos en una posición, amados hermanos, de creernos que estamos absolutamente firmes, que no hay nada en nuestras vidas que podamos mejorar. Yo quiero decir en esta mañana que sí hay siempre un espacio para mejorar espiritualmente. Siempre podemos nosotros hacer un inventario de nuestra vida interna profunda y poder decir, Señor, yo puedo mejorar un poco más en esto. Usted y yo nunca se cree, hermanos, que estamos firmes. Yo solo decirle todas las mañanas al Señor, Señor, yo no me quiero estar firme. Llévame en tus brazos hasta el día que tú me lleves, a través de la muerte o del rapto, o cuando tú vengas. Sintamos siempre esa necesidad de que no estamos lo suficientemente preparados para el gran acontecimiento. Cuando usted descanse en el Señor y reconoce de que no está usted con toda la firmeza que el Señor quiere, es un acto de humildad. Señor, te necesito, estoy corto de fe, estoy más preocupado de otras cosas que es lo que significa la intimidad contigo. Ayúdame, Señor. Nosotros debemos cada momento reflexionar en cómo estamos. ¿Quién puede conocer el corazón de usted? El corazón mío no puede conocer ni mi esposa, ni su cónyuge, ni su hijo, ni nadie. Es una relación íntima de usted con el Señor. Solamente Él sabe cómo estamos. Pero sintámonos nosotros en la capacidad de humildemente decirle, Señor, sin ti nada puedo hacer. Necesito de que tú me lleves diariamente en tus brazos. ¿Para qué, hermanos? Para que estemos totalmente preparados para esto. ¿Cuántas iglesias, hermanos, en el mundo entero, especialmente las iglesias grandes, cuando ven el rato se quedarán tantos, hermanos, tantas personas, aún pastores, se dice, hermanos, que se quedarán, porque los hermanos que perseveraron se fueron. La salvación es individual, hermanos, no es en batallón, no es en conjunto. Y usted y yo, hermanos, no queremos para nada que Dios nos tenga misericordia, quedarnos para poder decir, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hermanos? Vengo el domingo a la iglesia y ya no hay nadie casi. Entonces eso significa una preparación diaria que nos faculte a tener una comunión absolutamente profunda con el Señor. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hay algunos estudiosos, hay algunos teólogos que dicen que esto significa de que las señales dadas por el Señor, pongamos atención si se han cumplido o no se han cumplido. Y si se han cumplido, quiere decir que entonces el verano ya llega, es decir, la venida del Señor. Nosotros hablamos la semana anterior sobre las señales que Dios explicaba sobre su venida. Entonces, si esas señales se ha dado, está refiriéndose este versículo a que estemos alerta, que ya no falta nada para la venida del Señor. Nada. Como les he dicho siempre, hermanos, ¿qué es lo único que falta? Es el rapto, la venida del Señor. Todas las profecías
que se ha escrito en esta palabra. Les he dicho tantas veces, hermanos, escúchenme por favor, todas las profecías de este libro, de esta Biblia, ya se ha dado. Todas. No queda nada, hermanos. Entonces, si es que es así, tenemos que estar listos para el gran acontecimiento de la venida del Señor. Y repasando nuestras vidas, de todas las cosas que hablé la semana anterior, de las señales que el Señor ha dado a la humanidad para que justamente estemos preparados. Esta generación que somos, yo y ustedes, tenemos que, hermanos, estar extremadamente listos para la venida del Señor. ¿Eso implica qué? Implica, hermanos, una búsqueda más genuina al Señor. Implica más lectura de la palabra. Implica más oración. Implica decir al Señor que nos mantenga en una santidad como nunca antes. Implica que nosotros podamos decirle, Señor, quiero ser un fanático completo de ti. Ayúdame, Señor. Es decir, debemos anhelar en nuestros corazones estar en ese episodio de nuestras vidas de la manera más profunda con el Señor, hermanos. No tenemos que dejar que nos entretenga nada que no sea la comunión con el Señor. Porque esto se va a dar. Tiene que darse. Porque como dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él escribió se dará. Lo que Él escribió se ejecutará. El castigo del Señor se dará. Sabemos perfectamente que es un Dios de gracia, de misericordia, de favor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Vamos a ver lo que ha pasado también en la historia cuando el Señor ha hablado algo a su pueblo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. A mí me hace pensar mucho esto, hermanos. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que vemos en la palabra del Señor, todo se dará. Toda la gente en el mundo entero entenderá, y como dice el Señor, toda tribu confesará que Cristo es el Señor. Pero entonces, amados hermanos, ¿qué está pasando en el mundo entero? En el mundo entero está pasando como en los tiempos de Noé. ¿Cómo resalta? Porque son palabras textuales del Señor. ¿Cómo resalta el Señor y hace una comparación de lo que estábamos viviendo ahora, lo que estaba viviendo en el tiempo de los apóstoles, y lo que vivieron en los tiempos de Noé? Y relata el Señor el estilo de vida que estaba teniendo la gente. Ahora yo me detengo a preguntar, hermanos, ¿cuál es el ritmo de vida que podemos observar en el mundo entero? ¿Hay entusiasmo en la gente de tener campañas evangelísticas, de tener ese anhelo de servir al Señor? No. Como que se ha acabado esa mística, ese amor para el Señor. Este mismo país donde usted y yo estamos viviendo hablo en pasado, fue la cuna del Evangelio, hermanos. En las casas siempre había una Biblia. El padre de familia era el pastor de su casa, donde reunía a su familia, se leía la palabra y tenían un momento de oración. Se fundó este país en base a las Escrituras. Si usted lee las mejores universidades de Estados Unidos, fue fundado por un grupo de hijos de Dios, con un tema profundo del amor, del respeto al Señor.
Pero ya no se da eso, hermanos. Ya no existe. Ya no hay el respeto en el seno de las casas porque se ha dejado a un lado a Dios. No sé en cuántos hogares, quisiera saber yo, mirar todos los hogares, estoy hablando de este país donde vivimos, si es que en los hogares se abre la palabra con los hijos, se lee la palabra, se les enseña la Biblia, no sé. Pero hay un enfriamiento total. No hay lo que había antes. No hay lo que dice la palabra, aquel Jeremías, aquel Ezequiel, aquel profeta que tenía toda la autoridad de decir al rey, tú has pecado, tú has hecho esto. No hay. Todo es un círculo de complacencia. Nadie tiene la autoridad como para decir a un gobernante, esto está mal lo que estás haciendo. Qué pantalones, qué autoridad grande que tuvo Natán, ¿no es cierto? Cuando le pudo decirle a David de su pecado. Y él ni entendió, porque dijo él, hay que matarle a ese hombre. Cuando relata Natán la historia de aquel hombre que tomó a un corderito que no era de él, se refería a la mujer de Urías, a Betsabé. Pero él no entendía, pensaba que no, todo estaba muy bien. Era una postura de decirle al rey, a su majestad, lo que estás haciendo. Y cuando él cuestionó, pues y dijo, hay que matarle a ese hombre, dijo, ¡ese eres tú! Posiblemente Natán lo que esperaba es que le asesine, le mande a matar, porque estaba blasfemando o porque estaba hablando mal del rey. Eso para mí es ver a un hombre lleno de la unción del Señor. En la palabra del Señor, hermanos, hay que decir las cosas como son. Le guste o no le guste a las personas. Y si le abandonan la amistad a usted, pues le abandonen, hermanos. Quédese solo, lo que es más. Algún día quédese solo. Pero levante la voz y diga lo que es la verdad. Porque dice la palabra del Señor, y la verdad los hará libres. No tenemos que tener temor, miedo de nada, hermanos. Y yo me pregunto, ¿dónde están entonces esos hombres de la historia de la Biblia? ¿Dónde están en el tiempo presente para decirles a los gobernantes, estás mal, no estás haciendo las cosas correctamente? Te disfrazas de una religión, pero no estás haciendo lo correcto, ¿no? Aplauden al rey, ¿no? Pase lo que pase. Entonces no hay una consistencia de respeto al Señor. No hay un temor a Dios. Y regresamos a una vida, me atrevo a decir, peor de la que se vivía en el libro de Jueces. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero usted y yo, hermanos, mantengámonos firmes en la palabra. Cuando hay oportunidad de decirle al hermano, no está bien lo que estás haciendo, dígalo. No le gustó lo que usted está diciendo, bueno, así es la vida, pero dígale. A un familiar que usted tiene la oportunidad de decirlo, dígalo. ¿Usted con quién tiene más compromiso? ¿Con la persona que se puede separar de usted o con Dios? ¿Quién es su mantenedor? ¿Quién es su proveedor? Dios. Los cristianos tenemos que tener una decisión vertical para poder decir las cosas como son, hermanos. Este mundo que está lleno de pecado necesita escuchar lo que dice la palabra de Dios. Más el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Eso de perseverar no es una palabra simple, es profunda. En el respeto a Dios, en la santidad, en el servicio al Señor, en una conexión íntima que solamente el Señor conoce cómo estamos. Y mire cómo nos compara el Señor. Como en los tiempos de Noé está la gente. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que hacía la gente en el tiempo de Noé? Burlarse de Noé. Este viejo loco está construyendo un barco donde ni siquiera hay lluvia. Y está construyendo un barco. Ni conocemos lo que es la lluvia. Se supone que tiene que haber lluvia para que entonces el barco empiece a zarpar. No. Todos estaban
desapercibidos de las cosas de Dios, hermanos. ¡Qué barbaridad! Nadie le importaba nada. Noten ustedes, hermanos, que en ese contexto de tanta gente, hubo un solo hombre que fue escogido para pregonar el Evangelio, para poder decir lo que iba a ocurrir, pero la gente no entendió. ¿Cuándo entendió la gente, hermanos? Cuando vino el diluvio. Cuando ya el Señor dijo, ¡basta! ¡No más! Empezó a llover. Y ustedes saben la historia, 40 días y 40 noches. Donde la gente desesperadamente quería entrar al arca. ¿Pero qué pasó? Las puertas se cerraron, la gente no pudo entrar. Cuando el Hijo del Hombre venga acá y se dé cuenta la gente de que fue realmente verdad el rapto o la venida de Cristo, ahí va a ser el crujir de dientes, ahí va a ser el lloro. Ahí van a decir que yo estaba jugando a la religión. Tenía la Biblia bajo mi brazo, pero jugaba a la religión porque mi corazón no estaba con el Señor. Como en los tiempos, dice de Noé. Así estaba ocurriendo. Donde no hay eficacia, donde no hay temor a Dios. Amados hermanos, en esta iglesia tenemos todos que tener ese temor al Señor. Esa convicción de que en algún momento puede darse la venida del Señor. Ni una sola persona en el tiempo de Noé pudo ser salvo. Nadie. Pero el Señor sí tuvo misericordia, que algo me toca a mí. Me toca a mi corazón. De que la misericordia de Dios salvó a quienes, además de Noé, a toda su familia. Amén. Amén. Y eso para mí es una alegría. Y ustedes alégrense, amados hermanos, si sus hijos, si sus cónyuges, quien quiera su familia todavía no es cristiano, tengan la seguridad que van a ser salvos. El Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y Tu casa. tu casa. En otra versión nos dice tú y tu familia. Nos queda esa alegría los que ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero Dios, en su misericordia, salvó a Noé y a toda su familia. La suya y la mía vamos a ser salvos, hermanos. Aleluya. Amén. Porque la gracia de Dios es maravillosa. Pero había un hombre que hablaba del Señor. Hablaba de que venía el juicio del Señor, pero nunca le creyeron. Miren ustedes, hermanos, lo que ocurre con Jonás cuando él predicó en Nínive. Una sola palabra del Señor que decía que viene el juicio, una ciudad de 120,000 personas se convirtieron. Él no hizo ninguna campaña evangelística, él no preparó en reuniones cristianas, nada. Después de que pasó tanta prueba, después de que entendió de que no hay que huir del Señor, abrió la boca, hablando del Señor, y esa ciudad fue salva. Pero hubo el temor, en esencia, de parte de Jonás. Y hubo también temor en el rey, para mandar en ayuno y en oración a toda la gente. Entonces la historia de la Biblia nos relata episodios maravillosos. Cuando el rey convocaba a oración, estando en la angustia más tremenda de que sus enemigos venían a atacarles y todo. Preparaba a la gente para que eleven un cántico, una oración al Señor, para salvarnos. ¿Cuál es, hermano, su prioridad en estos tiempos? ¿Cuál es mi prioridad? Como les he dicho tantas veces, hermanos, la edad de uno avanza de una forma tan galopante que es increíble la edad cuando vemos en dónde nos encontramos, hermanos. Pero hay residuos de nuestras vidas que estamos llevando por la misericordia de Dios, que algún día Dios nos tomó, nos amó, nos llevó en sus brazos, nos abrazó, nos besó y sigue cuidando de nosotros. Por eso usted está aquí en este día. Amén. Porque cree en el Señor, porque cree en el congregarse, porque hay un significado en su corazón, porque sabe que a pesar de sus luchas y batallas, tiene usted en el centro de su corazón un deseo de continuar en los brazos de Cristo. Y no se ha quedado. Aleluya. Y le fallamos al Señor, pero nos levantamos, reconocemos nuestro pecado,
reconocemos nuestras fallas y vamos adelante. Eso le gusta al Señor, hermanos. Un reconocimiento absoluto y total de las fallas que nosotros tenemos para que el Señor siga formando nuestras vidas a su imagen y semejanza. Aleluya. Eso es lo que anhela el Señor, vernos en cada momento, hermanos. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No hay nada más en este mundo que esperar que no sea estar con el Señor, hermanos. ¿No cree usted que esa es la parte más hermosa de nuestras vidas? Donde se va a acabar todo, hermanos. Usted y yo no vamos a pasar a la tribulación si así el Señor quiere. ¿No? Pues nos morimos y vamos al cielo. Pero usted y yo no vamos a pasar a la tribulación. Usted y yo vamos a disfrutar de las bodas del Cordero. Amén. Amén. Usted y yo vamos a disfrutar del amor del Señor en todo momento, hermanos. Seamos consistentes en la obra del Señor. Seamos consistentes en nuestros caminos. Amemos al Señor todos los días. Busquemos en Él nuestro refugio, hermanos. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos anima, el que hace milagros, hermanos. Cuando usted intercede por alguien, por un familiar o por quien quiera que esté pasando y que quiere ver no solamente la misericordia de Dios, sino un milagro, dígale al Señor. El Señor es pronto para escucharnos y para darnos. ¿Cuántas cosas el Señor habrá hecho en su vida? Si yo dijera en este momento, póngase de pie y comparta las cosas que ha hecho, el Señor podríamos pasar todo el día compartiendo lo que el Señor ha hecho. Amén. Reconozcamos a Él en nuestra manera de vivir, en cada paso que damos, en cada circunstancia. Y va a ver entonces, hermanos, cómo el Señor fluye en darnos lo que necesitamos. Y no importa que todavía usted no haya recibido lo que ha deseado. Ya viene pronto. La recompensa del Señor está en la esquina. Pero hermanos, sigamos firmes. No nos quedemos, hermanos. No es la mejor solución apartarnos de las cosas del Señor. No es la mejor solución dejar de congregarnos. No es la mejor solución estar lejos de lo que es la palabra de Dios o la oración, sino que haya una consistencia total. Amados hermanos, concluyo con esto. Cristo viene pronto. Preparen sus corazones. Amén. Amén. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que entendamos, que nos hablaste, Señor, sobre las señales que tú nos has dado de tu venida. Nos has explicado, Señor, en este día, de la forma como tú vendrás, Señor. Y queremos, Dios mío, no estar como estuvo la gente en la época de Noé, sino que queremos estar como tus apóstoles, Señor, apercibidos en tu venida, Señor. Queremos estar, Dios mío, sintonizados con tu reino, contigo, Señor. Rogándote, Padre amado, que nos ayudes, Señor. Que nos perfecciones, Señor. Que nos hagas a tu imagen y semejanza. Que podamos, Dios mío, entender tus planes, tus proyectos, Señor. Que nos acompañe siempre tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Señor. Levanto mis manos en este momento, Señor, para suplicarte que perdones mi pecado, el pecado de esta grey, Señor. Nos levantes, Señor, y continúes con nosotros ayudándonos para que entendamos, Señor, que tú estás siempre a nuestro favor, que tú estás con nosotros, que te amamos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.